y comencemos con nuestra clase de hoy. Bien, la semana pasada estábamos hablando del operador débilmente singular omega. Recuerden que este operador se llamaba débilmente singular porque la función que estaba dentro de la integral por medio de la cual se define este operador es una función que tiene una singularidad débil. ¿Okay? Entonces, yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos y entonces vamos a continuar después de este repaso con el operador fuertemente singular pi omega. Bueno, teníamos básicamente la idea del operador t omega es considerar la integral de dominio que aparece en la fórmula integral de Cauchy-Pompeo. Permíteme abrir acá la fórmula integral de Cauchy-Pompeo para que veamos esta, para que veamos a lo que me estoy refiriendo. ¿Okay? Aquí se abrió, sí. Bien, esta fórmula, la fórmula integral de Cauchy-Pompeo, voy a irme aquí y me voy acá. Tenía dos integrales. Bien, la primera integral era una integral de frontera y la otra una integral de dominio. Tenemos esta fórmula que está acá para representar a f, una función continuamente diferenciable en la frontera de omega, representarla por medio de sus valores en la frontera y los valores de su derivada con respecto a z barra en el dominio. Okay. Entonces, tenemos dos integrales, esta fórmula de integral de Cauchy-Pompeo 4.4. La primera es una integral de frontera, okay, y la segunda una integral de dominio. Entonces, básicamente la idea es considerar lo que aparece acá en esta integral de dominio, solo que no vamos a considerar la derivada con respecto a z barra de f, sino que una función h cualquiera. Bueno, no tan cualquiera, tiene que cumplir algunas condiciones, okay, pero en esencia lo que me interesa acerca de esta fórmula integral es la integral de dominio. Y cuando veo la integral de dominio, pues tengo acá esta integral, ¿sí? Esta integral a la que me refiero. Okay. Vimos que cualquier función que satisfaga esta ecuación de Cauchy-Riemann no homogénea, satisface esta ecuación, cumple con esta propiedad. Se puede escribir así. Okay. Bueno, además esa función, una función de prueba en el dominio omega, recuerden que las funciones de prueba que estamos considerando acá son funciones continuamente diferenciables, ¿okay? Y que tienen, hay una vecindad de la frontera en donde ellas se anulan. Entonces, la phi, cualquier función de prueba se puede representar de esta forma, ¿sí? Y además se tiene que la derivada con respecto a z barra de esa expresión, de esta expresión que está acá, sería lo mismo que derivar con respecto a z barra lo que está aquí en el lado izquierdo. Pero derivar con respecto a z barra, phi es lo mismo que obtener h según esta igualdad que tenemos acá. De manera que se cumple eh, esta igualdad 1.1. Esa igualdad 1.1 lo que está diciendo en esencia es que uno puede obtener una solución a la ecuación de Cauchy-Riemann no homogénea, ¿okay? Usando esta integral doble sobre el dominio omega. ¿Okay? Esa sería la solución de la ecuación de Cauchy-Riemann no homogénea, pero en un sentido distribucional. Bueno, el asunto es que con esta fórmula, con esta integral doble, que es la integral sobre el dominio que aparece en la fórmula integral de Cauchy-Pompeo, uno define un operador integral. Este operador es el operador que nosotros llamamos T omega, ¿sí? Que a cada h le asigna T omega de h. T omega de h es una función que viene dada por medio de esta integral. ¿Okay?
¿qué podíamos decir acerca de esto? ¿Qué dijimos? Bueno, que había que tener cuidado con respecto a lo que es T omega de H, ¿sí? Que es una función, porque para cada H, T omega de H es una función distinta, ¿ok? Pero T omega como tal es el operador. Entonces, hay que distinguir las dos cosas porque, por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior y la anterior a esa es que estábamos calculando normas, no solamente de omega de H, sino también norma de omega. ¿Ok? Entonces, cuando uno calcula estas normas, tiene que diferenciar entre lo que es la norma en el espacio de Banach, ¿sí? Al que pertenece la función H, al que pertenece la función t omega de H, y también el espacio, la norma del operador, como nosotros la definimos. Em, yo comentaba que la manera en que viene definida o definido el, el operador de omega, nos permite decir que este operador es un operador débilmente singular, porque la integral que aparece acá, o el integrando más bien, es una función que tiene una singularidad débil en z griega. ¿Ok? Entonces, es la razón por la que uno llama esto un operador débilmente singular. ¿Sí? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, vimos que, fíjense que esto que está acá corresponde, este módulo, corresponde al módulo de la función h. Recuerden ustedes que la función h es una función, las h que estamos considerando son, déjame que no me deje escribir, ya. Las h que estamos considerando son, ¿qué pasa que no me deja escribir? A ver si esto no quiere dejarme escribir. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que las h que estamos considerando son funciones que van de C en C. Son funciones complejas que devuelven valores complejos. ¿Ok? Entonces, este módulo que está acá corresponde al módulo de la función de omega de h evaluado en puntos z. ¿Ok? Y lo que está diciendo la desigualdad 1.3 es que ese módulo está acotado uniformemente por este valor. ¿Ok? De manera que la función t omega de h es acotada, pero además la cota es uniforme. Eso es lo que establece este lema 1.1. ¿Ok? Eh, es una consecuencia inmediata de la desigualdad de Smith. Eso lo vimos. Déjenme ver si les puedo mostrar por acá dónde fue que lo vimos. Una cuenta que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Déjenme que se abre esto y les muestro. Bien. Estamos más bien acá. Justo acá. Mostramos usando algunas de las propiedades que tienen los módulos, por ejemplo, que acá cuando tengo el producto, el módulo de un producto, eso se convierte en el producto de los módulos, que si tengo una integral y le tomo un módulo, eso es menor o igual que la integral del módulo, o sea, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Acá adentro otra vez usamos la propiedad de que el módulo de este cociente es el cociente de los módulos. Bueno, y fuimos llegando, usando algunas propiedades también del supremo, para llegar a la conclusión de que efectivamente de omega de h en z, o en z griega, se puede acotar de esta manera. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les comentaba hace un momento. Les decía que acá lo que estoy considerando dentro del módulo es de omega de h
evaluado en algún punto Z cualquiera. Entonces, a pesar de que eso no lo dice acá, el contexto es claro en el sentido de que uno al tomar ese módulo lo que hace es tomar el módulo complejo. ¿Okay? Esto, cuando usted lo evalúa en un Z griega, así como lo estoy evaluando yo acá, eso devuelve un número complejo. Ese número complejo es al que le estamos tomando el módulo. ¿Okay? Entonces tenemos esta desigualdad. Bien, entonces tenemos una función, esta función es una función acotada. Lo que estamos diciendo es que las funciones, el operador de omega manda funciones acotadas en funciones acotadas. ¿Sí? También vimos, bueno, este fue un lema que nos ayudó después para hacer algunos cálculos con respecto a la forma como acotábamos la norma del operador T, del operador de omega. ¿Sí? La voy a pasar rápidamente porque en ese lema nos llevamos un buen rato demostrándolo. ¿Okay? Y después nos fuimos al caso de las funciones Helder continuas. ¿Okay? Decíamos que una función era Helder continua con constante de Helder C y exponente de Helder lambda entre 0 y 1 si ocurre esto para todo Z1 y Z2 en el dominio de la función F. Cuando lambda es igual a 1, decíamos además que la función era Lipschitz continua o simplemente Lipschitz. ¿Okay? Y la C es constante de Lipschitz. También vimos algunas de las cosas que tienen que ver con este tipo de funciones Helder continuas. ¿Qué más? Ok, vimos que si la función era continua, no solamente iba a resultar continua de omega de h, sino que además iba a ser Helder continuo. Recuerden que nosotros comentamos a partir de esta definición que cualquier función Helder continua iba a ser continua. ¿Okay? De manera que ser Helder continua es algo más fuerte, es de mayor peso, digamos, más restrictivo que ser continuo. De manera que acá en este lema, al mostrar el hecho de que T omega de H es Helder continua, también se muestra de forma inmediata que T omega de H es continua cuando H es una función continua y acotada, ¿okay? En el dominio acotado omega. Bueno, también mostramos ese hecho usando esta observación. Lo voy a pasar rápidamente. Usando esa observación y usando el lema anterior, no solamente estoy repasando los resultados que obtuvimos. Okay. Tenemos, voy a irme para atrás nuevamente. Tenemos este primer resultado, que si tengo una función acotada, que omega de h es acotada. Es decir, que omega manda funciones acotadas en funciones acotadas. Eso es como primer lema. Este segundo lema era más bien para estimar integrales en donde tengo dos singularidades débiles de este tipo. ¿Ok? Pero eso nos ayudó a mostrar que era lo que nos interesaba de ese lema, que si tengo una función, este otro lema 1.3, si tengo una función continua o al menos integrable en el dominio acotado omega y además es acotada, entonces que omega de h es Helder continua. Es decir, que omega manda funciones Helder continuas, funciones continuas en funciones Helder continuas. ¿Okay? Esto lo mostramos, como dije, usando esa observación. También vimos el teorema de Fubini-Tonelli, este teorema en el que podíamos hacer un intercambio entre la integral doble sobre un dominio omega en el plano z griega y la integral doble sobre un dominio omega en el plano z. ¿Okay? Vimos que cuando tengo funciones que son débilmente singulares, como es este caso, se puede intercambiar el orden de integración. Básicamente eso es lo que dice el teorema de Fubini-Tonelli. Una cosa acá es que para poder afirmar que esta función f mayúscula es una función débilmente singular, debe poder acotarse de esta manera, debe poder, el módulo de f debe poder estimarse, ¿sí? Y además alfa tiene que ser estrictamente menor que 2, mayor que 0,
pero estrictamente menor que 2. ¿Ok? Porque si no fuese estrictamente menor que 2, entonces esto ya no sería débilmente singular, sería de otro tipo. ¿Ok? Esa era la definición que teníamos para ese tipo de funciones. Mostramos entonces ese teorema, el teorema de Fubini-Tonelli, y mostramos que T omega de h, cuando h es una función acotada, continua o al menos integrable en omega, entonces T omega de h también es integrable en omega. ¿Ok? Es un caso particular de el lema 1.3, ¿ok? Porque recuerden que cuando uno tiene T omega de h, tiene para una función acotada e integrable o continua el dominio omega, entonces se tiene que esta también es continua. ¿Ok? Como ella también es continua, va a ser integrable. ¿Ok? Eso es lo que dice esto acá. Bien, también mostramos, usando el teorema de Fubini-Tonelli, que si teníamos una función h definida e integrable en omega, omega un dominio acotado en el plano, en la variable z, en el z plano, entonces esta igualdad era cierta en el sentido distribucional. Es decir, que esencialmente esta igualdad lo que dice o se puede interpretar como que lo que T omega hace, la derivada con respecto a Z barra lo deshace. ¿Ok? De tal manera que uno puede pensar que estos dos son uno el inverso del otro, solo que este uno, el derivada con respecto a Z barra, es inverso del otro por la izquierda. O lo que es lo mismo, que omega de h es inverso de la derivada con respecto a Z barra por la derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, eso además nos dice que esta función es una solución de la ecuación de Cauchy-Riemann no homogénea, de esta ecuación de Cauchy-Riemann no homogénea, en el sentido distribucional. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, eso lo mostramos usando el teorema de Fubini-Tonelli. ¿Ok? Y el hecho de que este hecho que está acá, caso particular, este caso particular, corolario 4.2, de la fórmula integral de Cauchy-Pompey. Okay. Seguimos después con lo que era T omega, cuando se estudiaba como un operador del espacio de funciones continuas en la frontera de omega. En ese mismo espacio vimos que ese operador era o es un operador acotado, es decir, que su norma está acotada, la norma del operador. Y además esa norma del operador está acotada por este valor, ¿sí? Eso lo hicimos pues, básicamente recordando que cuando yo tenía un operador, ¿dónde fue que definimos eso? Por acá. Ok. Aquí fue donde lo definimos. Un operador de un espacio de Banach B en otro espacio de Banach C, decíamos que ese operador es acotado cuando su norma, cuando puedo establecer una desigualdad como esta para todo F, es acotado en D de su conjunto de B, si se puede establecer una desigualdad como esa para todo F. Y en el caso en el que D y B son iguales, entonces dice simplemente que el operador es acotado. ¿Sí? Entonces dijimos eso. Un operador lineal L de B en C es acotado en un subconjunto de B si es que existe un número real positivo, una cota, ¿sí? Que hace que esta desigualdad se cumpla para todo F. Entonces, además, como con SM, habíamos explicado también que como SM es una cota superior para este conjunto, donde es que está el conjunto, donde definimos el conjunto, acá. Si nosotros consideramos
el conjunto de todos estos valores, de todos estos cocientes, para F, cualquier elemento de B, entonces el M resulta ser una cota superior para ese conjunto. Eso quiere decir que ese conjunto está acotado superiormente y el supremo de ese conjunto es precisamente la norma del operador. Otra forma en que vimos que se puede definir la norma del operador es como el ínfimo de todos los valores m que satisfacen esta desigualdad. Entre todos los posibles valores m que satisfacen esta desigualdad, el ínfimo de ellos es la norma del operador L. ¿Okay? Una cosa más, dijimos lo siguiente, eso está por acá abajo, eso lo comentamos por acá. Dijimos que la norma del operador, la notación era esta, ¿sí? Si el operador va de un espacio de Banach B en otro espacio de Banach C, entonces la norma del operador se denota así. Si el operador va de un espacio de Banach B en el mismo espacio de Banach B, entonces la norma del operador se denota simplemente como la norma de L sub B. ¿Okay? Entonces, usando esa terminología, esa notación, nosotros lo que hicimos fue mostrar que este operador de omega, esta norma a la que se hace referencia acá, es una norma vista como cuando uno considera el operador de omega desde el espacio de funciones continuas en ese mismo espacio. ¿Okay? Entonces, eso tiene un significado especial y es el hecho de que cuando uno considera estos cocientes, que son los cocientes cuyo supremo vamos a calcular, o sea, este es el conjunto que uno considera es el conjunto de todos estos cocientes y después toma el supremo de ese conjunto. Okay. Cuando uno considera esos cocientes, la norma que está en el numerador corresponde a la norma del espacio de llegada, la norma que está en el denominador corresponde a la norma del espacio de partida. ¿Okay? De tal manera que cuando el espacio de llegada y el espacio de partida son los mismos, la norma que se considera en numerador y denominador van a ser las mismas. ¿Okay? Las normas en el mismo espacio, quiero decir. Pero cuando el operador va de un espacio B en otro espacio C, entonces estos son los cocientes que se tienen que considerar. ¿Okay? O bien se puede considerar, porque el supremo se puede calcular de otras maneras, la norma de L se puede calcular de otras maneras, se puede considerar estas normas, ¿okay? Por medio del supremo de todas las normas C de L de F, con tales que la norma B de F es igual a 1. Es decir, lo importante es lo siguiente, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo tengo el espacio de Banach B, y aquí está el espacio de Banach C, y así es L, entonces, cuando yo tomo una F y la mando en L de F, por supuesto esta va a pertenecer a B, y esto va a pertenecer a C. Por lo que tiene sentido, ¿sí? El hecho de que F pertenezca a B, tiene sentido que la norma que se considere cuando uno está calculando la norma de F sea la norma en B. Por eso aquí se habla de la norma en B, la norma en B. Cuando uno habla de la norma de F, tiene que hablar la norma de F, pero en el espacio B. ¿Okay? De la misma manera, tiene sentido considerar en este caso como esta función, perdón, L de F pertenece al espacio F. Cada vez que hablemos de su norma, pues su norma va a corresponder a la norma en ese espacio, en el espacio C. ¿Okay? Por eso acá se habla de la norma C de L de F, y aquí también, ¿okay? Porque estas funciones pertenecen a esos espacios. La F pertenece a B y la L de F pertenece a C. De manera que cuando uno considera las normas de estas funciones, va a ser las normas en los espacios correspondientes. Por supuesto, cuando B y C son iguales, que es el caso en el que se presenta
el caso que se presenta en este teorema 4.1, la norma de la función h, que uno debe considerar, la norma de la función h, bueno, creo que el zoom es el que no me deja rayar. Lo voy a hacer entonces acá. Cuando uno considera, pero la norma de L de F y considera también la norma de F, en ambos casos, uno tiene, bueno, perdón, déjeme hablar aquí en términos de T omega y de H. La norma de H, la norma de T omega de H, ambas son funciones. Si yo quiero considerar sus normas, como el T omega está siendo considerado como una función, un operador que va de este espacio en sí mismo, entonces H pertenece a este espacio y T omega de H pertenece a este otro. De tal manera que aquí las normas, en ambos casos, debemos hablar de las normas en el espacio de funciones continuas, ¿sí? Esta norma es como bien comentamos en esas clases, corresponde a la norma del supremo. ¿Okay? De manera que cuando uno hable de estas normas, si es que se considera T omega de este espacio en sí mismo, vamos a hablar de la norma del supremo, tanto de H como de T omega de H. Un minuto, por favor, discúlpame. Bien, queda claro lo que estoy diciendo acá. O sea, nosotros consideramos dos casos. Nosotros consideramos dos casos en la clase anterior. El primer caso fue cuando estábamos hablando de T omega visto como un operador que manda funciones continuas en funciones continuas. Y el segundo caso fue el caso en el que consideramos eh, a T omega visto como un operador que manda funciones continuas en funciones Helder continuas con exponente lambda. ¿Ok? De tal manera que la H pertenecía a este espacio, pero la T omega de H pertenecía a este otro. Y eso lo que quiere decir es que cuando uno, en este segundo caso, el segundo caso que consideramos, cuando uno está hablando de la norma de H, tiene que hablar de la norma de H en el espacio de funciones continuas, porque H pertenece a ese espacio. Mientras que cuando uno habla de la norma de TH, ¿sí? Para este caso, tiene que hablar de la norma de Helder, es decir, la norma eh, en el espacio de funciones Helder continuas. ¿Okay? Por eso es que en esta presentación, aquí yo, al hacer las cuentas, al considerar o al buscar de estimar esta norma, cuando cada vez que hablamos de la norma, fíjense que aquí, si uno habla de la norma de TF, habla de la norma en el espacio de funciones continuas, que este es el espacio de esta norma, es la norma del supremo. Y en esta otra también en la norma en ese mismo espacio, porque en este teorema 4.1, el operador está siendo considerado como un operador que manda funciones continuas en funciones continuas. Es decir, un operador que va desde este espacio en ese mismo espacio. ¿Okay? Por lo que entonces uno debe considerar la norma correspondiente a ese espacio. ¿Sí queda claro a lo que me estoy refiriendo? Bueno, nosotros mostramos que esto efectivamente es así. ¿Okay? Pero después también mostramos, definimos una norma en el espacio de funciones Helder continuas. Vimos que eso efectivamente es una norma, sí, eso lo mostramos. Y además vimos que ese espacio con esa norma, que llamamos norma de Helder, es un espacio de banda, mostramos que es completo. ¿Okay?
Y finalmente mostramos que si el operador de omega está visto como un operador que va desde el espacio de funciones continuas, de este espacio, en el espacio de funciones Helder continuas, entonces su norma, recuerden que la norma del operador, en ese caso, habíamos dicho que si la norma del operador, que si el operador él iba de B en C, ¿sí? Donde B y C son distintos, su norma se denota de esta manera, ¿sí? En nuestro caso tenemos el operador T, T omega definido del espacio de funciones continuas en el espacio de funciones Helder continuas. De tal manera que en este espacio la norma que se considera es la norma del supremo y en este espacio la norma que se considera es la norma de Helder. ¿Okay? Y la norma del operador, según la notación que habíamos asumido, que habíamos convenido en usar, la norma del operador se denota así. Eh, la, la norma del operador BC. BC significa que pues, el B es este que está acá, sería de este espacio en este. Ok, esa sería la forma de denotar esta norma. Okay. Simplemente esa notación lo que indica es que este primer espacio corresponde al espacio de partida, el espacio de funciones continuas, y el otro corresponde al espacio de llegada. Okay. Y bueno, además de que la norma se calcula usando, yo había comentado que cada vez que hablemos de H, H pertenece a este espacio y por lo tanto su norma corresponde a la norma del supremo, a esta norma que está acá. Y cuando hablemos de T omega de H, esa T omega de H pertenece a este espacio y por lo tanto su norma corresponde a la norma de Hell. ¿Okay? Entonces, bueno, mostramos que efectivamente este, esta norma, esta norma se puede acotar por